Hola, buenos días estudiantes. El día de hoy realizaré la clase de crecimiento y desarrollo del recién nacido. Me presento, mi nombre es Bárbara Sandoval y formo parte de varios equipos. Ya me han podido conocer en salud pública y también formo parte del equipo de infancia. Recién nacido no es una temática fácil y para nosotros como futuros enfermeros debemos conocer el detalle de lo que vamos a encontrar en un recién nacido. Si bien nuestro primer control infantil con los niños es a los 2 meses, tenemos que tener en claro que si trabajo en una posta rural, si hago ronda, probablemente me toque incluso hasta hacer un protocolo neurosensorial en un recién nacido del mes. Por lo tanto, les pido atención. Sé que van a haber dudas. Se va a abrir un foro donde se van a hacer varias preguntas, guías para que ustedes puedan entender la temática y además obviamente voy a dejar a su disposición mi correo por si alguno tiene alguna duda más específica. Vamos a iniciar. Referente al recién nacido, no podemos hablar del recién nacido si no hacemos un breve repaso del examen físico pediátrico. Es bastante parecido al examen físico de adulto, solo que tenemos que tener más ojo en algunos detalles más pequeños. Por ejemplo, el examen físico pediátrico se compone del examen físico general. El examen físico general podemos observar las mismas características en las distintas etapas del crecimiento infantil, pero cada etapa, si bien uno puede observar lo mismo, va a tener una evolución. ¿Qué yo tengo que mirar en un examen físico? El aspecto general. ¿Cómo viene esa mamá con esa guagua? Nivel de conciencia y respuesta a estímulo. Si una guagua es aletargada, si no reacciona al estímulo, probablemente podemos estar frente a un problema. La posición y el grado de actividad. Hay guaguitas que uno las mira y tienen una posición con las manos muy apretadas, por lo tanto también no tenemos que dejar de ver cómo viene. Fascia y expresión, actitud frente al examen. No les digo que este bebé no va a llorar, o sea, estamos hablando de una guagua que está en una fase de conocimiento inicial, que su apego es netamente con sus figuras de desarrollo, por lo tanto no es raro que llore. Pero ojo, si es un llanto que no cede a que la mamá lo acune, lo acoja, también yo puedo levantar algún signo de alarma. Control de signos vitales, piel y fanerio. Es importante ver el color de la piel. En este tipo de recién nacido vamos a ver una serie de características específicas que ellos tienen y terminamos este examen físico pediátrico evaluando su estado nutritivo, peso, talla y circunferencia craneana. Es muy importante que no se les olvide que parte del examen físico general es evaluar el estado nutritivo. Recién nacido. Corresponde a la etapa posterior al nacimiento hasta los 28 días. ¿Por qué soy tan categórica con esto? Antes se supone que en esta etapa la obstetra o matrona en este caso tiene potestad del niño para ser revisado hasta los 28 días. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro, pero esto no significa que nosotros no podamos ser partícipes de estas revisiones. Claramente, el Chile Crece Contigo y el programa de salud infantil tiene diagramado cada uno de los controles que tienen los niños. Pero como les decía, hay distintas realidades locales que los van a obligar de alguna u otra manera quizás a tener que revisar a un niño recién nacido. El recién nacido de término tiene un peso promedio de 3,2 gramos, alrededor de las 40 semanas de gestación, que varía entre los 2.500 a 4.000 gramos. ¿Qué pasa si el recién nacido es menor de 2.500 gramos? Puede ser pequeño para su edad gestacional y si es mayor de 4 kilos cuando nace,
este niño va a significar que va a ser un niño macrosómico. Yo siempre en mi clase, cuando la hago de manera presencial, pregunto cuántos pesaron más de 4 kilos. Yo creo que no fueron pocos. La talla promedio es de 50 centímetros con un rango oscilante de los 48 a 53 centímetros. ¿Qué nosotros tenemos que tener claro en un recién nacido? Que va a tener un incremento diario de peso. Para nosotros esto va a ser una Biblia. ¿Qué significa? Que cuando llegue al control de los 2 meses, si bien lo vamos a pesar, medir y medir su perímetro craneano, también tenemos que ver cuánto está incrementando diariamente. Si incrementa menos de 20 gramos, obviamente yo voy a tener una alarma porque esto puede significar que el acople materno no es el mejor, que quizás no se está desarrollando de la mejor manera la lactancia materna exclusiva. Por lo tanto, el incremento diario de peso no es solamente un dato, es un dato que nos va a dar cosas relevantes para evaluar la lactancia materna exclusiva. El incremento de peso durante el primer mes en las niñas puede ser alrededor de 1000 gramos, 1 kilo, y en los niños 1.200 gramos. ¿Cuánto crecen en el primer mes? Alrededor de 3 a 4 centímetros. Y esto no deben olvidar, muchas veces, si bien nosotros nuestro primer control es a los 2 meses, muchas veces los SFAM, cuando vayamos a práctica, van a escuchar que nos citan a un control de lactancia materna. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a evaluar esa lactancia materna y para esto tenemos que tener claro que en los primeros días la literatura habla de 24 a 48 horas, un poco más, se pierde hasta un 10% del peso. Esto significa que se debe a la eliminación de orina, meconio y obviamente hay una menor ingesta de alimento. Por lo tanto, el niño que venga a las 48, 72 horas de haber nacido, claramente va a tener una pérdida de peso que significa que la va a recuperar en la semana siguiente, para darle tranquilidad a la mamá, porque obviamente esto significa estrés. Imagínense una mamá primeriza, que el niño haya perdido peso, se asusta mucho, por lo tanto debemos decirles que es un proceso bastante natural. Acá van a ver algunas diapos que pase más rápido, que va a ser de estudio más específico. La frecuencia cardíaca, les coloqué presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria. No hay un consenso en general. Pueden colocar o pueden encontrar, otras cifras que los van a acompañar. Pero lo más importante es que analicen la frecuencia cardíaca de un recién nacido comparado, por ejemplo, con un adolescente. O sea, tenemos una frecuencia cardíaca aumentada. La presión arterial de un lactante menor comparada a un adolescente también tiene variabilidad. Por lo tanto, eso se los voy a dejar como tarea, que revisen las distintas cifras. Nosotros en estos momentos nos estamos guiando por el consenso que sale en la normativa técnica del control de salud, pero eso no quiere decir que no puedan encontrar otros números en otras instancias. Piel y mucosa, un tema gigante en los niños en la piel. En la etapa del recién nacido podemos observar características propias de la piel. Por lo general, al momento de crecer van desapareciendo. Por ejemplo, ¿han visto esas guaguitas que salen como amarilla, como un tono blanco y uno dice, ¿qué será eso? Es el vernis caseoso. Es una sustancia blanca amarillenta que se presenta en el recién nacido y su función principal es proteger la piel del recién nacido del líquido amniótico durante la gestación. Además, este vernis caseoso nos permite que atraviese de mejor manera el canal del parto. Es como si este recién nacido fuera un poquito más resbaloso, que ayuda a atravesar el canal del parto.
Luego tenemos la descamación fisiológica. Cuando se desprende este vernis gaseosa, hay un desprendimiento abundante de la primera capa de la piel, que es la epidermis. Por lo tanto, se va realizando en el niño una descamación fisiológica, que son una secreción que están formadas por una secreción sebácea, células descamadas. Muchas mamás consultan por esto. Señorita, al niño se le está cayendo la piel. Es normal, no les duele, tampoco les pica. También tenemos el lanugo, que es un pelo suave y fino que cubre al recién nacido. ¿Han visto esos recién nacidos que parecen bonitos? Bueno, posee la función importante de ser un aislante térmico. Una de las cosas más importantes en un recién nacido es que aprendan a termorregular. Y cuando tú recién naces, todavía tu hipotálamo, los centros que deben hacer el tema regulatorio de la temperatura, todavía están funcionando un poco a media máquina. Por lo tanto, este pelito que ustedes ven hace la función de ser un aislante térmico. Otra cosa que es bastante consultado por las mamás en los recién nacidos es los hemangiomas. Hay hemangiomas planos y hemangiomas con curvas. Cuando nosotros valoremos durante la práctica, todas las tutoras que vayamos con ustedes, tanto a APS, a hospital, les van a enseñar a cómo valorar un hemangioma. Siempre es importante que en nuestro registro se detalle cuál es el ancho de este hemangioma para ver si va creciendo o disminuyendo. Se presenta como manchas rojizas o rojo-violáceas que pueden ser plano o protuberantes y se ubican por lo general en la cabeza, cara y dorso. Es una proliferación benigna de células endoteliales. No les duele, no les pica, pero lo que más le preocupa a las mamás es que estéticamente no se ve bonito, pero si uno la calma y tiene el sustento teórico para decirle que su recién nacido, que su bebé está bien, se van mucho más tranquilas luego a su casa. Y otra, la famosa mancha de nacimiento, mancha mongólica. Acá en Chile, mongólico tiene como un dejo de ser un poco peyorativo. Por lo tanto, yo le digo a los chicos cuando vamos a revisar que le digan mancha de nacimiento para que no sientan que es un epíteto muy duro. También se llama melanocitosis dérmica congénita. Es una proliferación de melanocitos que se presentan con una coloración azulosa, a menudo en la región sacra o dorsal del recién nacido. Esto es muy importante. Muchas veces pareciera un moretón, por lo tanto requiere de un examen físico bien detallado. ¿Por qué se llama mancha mongólica? Se debe a su frecuencia elevada en las razas orientales, sobre todo en los mongoles, que aparecen alrededor de un 90% de los recién nacidos. Se observa un 80% en los individuos de la raza negra y un 40% en los latinos. Ojo que esto no está tan actualizado porque en realidad si nosotros sacamos un promedio de ver 4 niños al día o 5, 4 de ellos o 3 de ellos van a tener esta mancha. Que es importante decirle a la mamá que cede, pero ellas quieren que ceda al tiro y eso no puede ser. Cede entre los 2 años y en los casos que más acentuada hasta los 10 años puedes tener un dejo de mancha de nacimiento. El acné neonatal son lesiones papulares inflamatorias y pustulares. Aparece en las 2 primeras semanas de vida y desaparece alrededor de los 3 meses. El acné neonatal es una reacción normal. Recuerden que este feto se cría en una área séptica, o sea, salir al mundo y salir a la vida, los alergenos y todo lo que nosotros tenemos que subsistir diariamente, para ellos es algo raro y el cuerpo empieza a reaccionar. No duele, no pica. El eritema tóxico son lesiones papulares que a menudo evolucionan a pústulas rodeados de un halo eritematoso
Este exantema se localiza en cualquier parte del cuerpo, de preferencia en el tronco del recién nacido. Esto es autolimitado y va a ceder con el tiempo. ¿Qué es lo importante? Las mamás se asustan mucho y piensan que es una alergia que les va a permanecer, pero esto es autolimitado. Si bien hablamos del examen físico general, ahora vamos a hablar del examen físico segmentario, donde tenemos cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, sistema musculoesquelético, donde visualizaremos columnas y extremidades, región genitoanal y examen neurológico. O sea, es un gran examen que la idea es que lo hagamos lo más completo posible en esta fase de preparación que ustedes tienen para que luego, cuando sean internos, sepan priorizar según la época etaria. Cabeza. Esto es muy importante. La cabeza es la que te permite atravesar el canal del parto, por eso la cabeza viene con estas fontanelas abiertas, ¿ya? ¿Han escuchado lo que se llama mucho la mollerita del niño bueno? Son fontanela anterior y fontanela posterior. El niño nace con dos fontanelas, con la bregma y la lambda. La bregma se cierra alrededor de los 12 a 18 meses y la lambda posterior entre los 2 a 3 meses como máximo. Cuando llegan los niños al control de los 2 meses, nosotros podemos palpar la bregma fácilmente, la mollerita anterior. Para eso yo les pido que se midan 2 dedos para tener la certeza del largo y ancho de la bregma. La lambda, como ya a los 2 meses está casi consolidada, solamente vamos a sentir un puntito y esa lambda puntiforme significa que posiblemente se está consolidando. La forma y la simetría del cráneo del recién nacido depende de la presentación, duración y tipo del parto. Muchas veces vemos cabezas muy disímiles, pero ojo que la bregma al mantenerse abierta, esas son suturas móviles, lo que va a hacer que esta cabecita vaya logrando una visión más estética en torno a los papás. Se asustan mucho que la cabeza del niño, por ejemplo, sea alargada. Es posible encontrar asimetría y cabalgamiento óseo en un recién nacido al momento de pasar por el canal del parto. Esto es muy importante. Muchas veces al traspasar por el canal del parto tenemos un cabalgamiento óseo y esto significa que la cabeza se adaptó para pasar. Acá en la imagen le indico unos minutos, una cabeza de un bebé a minutos de nacer y después de las 24 horas. Acá tenemos ya algo más gráfico, se van a acordar de anatomía, la fontanela anterior, bregma o bregmática, y acá está la sutura lamboidea, la lambda, la fontanera posterior, ¿ya? Qué importante de esto, chiquillos, que ustedes vean que esto es móvil, y esto significa que permite que el cerebro del niño siga creciendo. Las fontanelas son bandas de tejido membranoso no osificado que se encuentran entre las suturas, las cuales permiten la expansión del cráneo durante el mayor periodo de crecimiento cerebral. Nuestro mayor periodo de crecimiento cerebral es hasta los 2 años. Acá están las principales suturas y les dejo el tema por si se quieren interiorizar más. Es bastante entretenido porque esto significa mucha tranquilidad para los papás cuando nosotros realizamos el control de salud infantil. ¿Qué podemos encontrar cuando nosotros realicemos el examen? En la cabeza una bolsa serosanguínea, que es un edema difuso de los tejidos blandos del cuero cabelludo. Se resuelve de forma espontánea alrededor de las 24 a 48 horas. Estos tipos, tanto la bolsa como serosanguínea o el cefalohematoma, se dan más cuando los niños son nacidos con forceps. El cefalohematoma es una colección de sangre dentro del hueso craneal.
producido por traumatismos durante el trabajo de parto. Se reabsorbe en forma espontánea y esto puede ocurrir entre los 15 a 20 días de posparto. Por lo tanto, hay que saber cuándo es una bolsa serosanguínea o un cefalohematoma. Me ha tocado ver cefalomatomas todavía en controles de niños de 1 mes y medio que le adelantaron un poco el control, pero la bolsa serosanguínea se reabsorbe bastante más rápido y es más espontánea. ¿Qué más podemos ver? Acá les hice un mini resumen. Los ojos, párpados edematosos, como si hubiéramos llorado toda la noche. Pupilas simétricas. Visión binocular aparece a las 6 semanas. O sea, recién al mes y medio empezamos a tener una visión binocular. Al principio solamente a 20 centímetros vemos sombra y no logramos percibir colores. Y además tenemos estrabismo fisiológico. Muchas mamás llegan en el control de los 2 o 4 meses diciéndote que su hijo es turnio, que es la palabra coloquial de tener estrabismo. El estrabismo es fisiológico hasta los 6 meses. Posterior a los 6 meses ya debe haber una revisión más exhaustiva. La nariz es un puente nasal plano. ¿Han visto a las guaguitas que casi no tienen nariz? Es porque su puente nasal es plano. Es poco prominente y muy flexible. Al ser tan plana, las guaguitas tienden a obstruirse y se obstruyen mucho. Por lo tanto, lo que le indica a la enfermera es aseo con agua con sal, que es el suero fisiológico, pero artesanal o casero. Boca, tenemos una boca mucosa rosada húmeda. Su lengua es relativamente grande para su tamaño. Frenillo corto. Ojo, revisar los frenillos, chiquillos, porque muchas veces no logran la técnica adecuada en la lactancia por el frenillo corto. Salivación escasa, mandíbula pequeña y succión y deglución inmediata. En los oídos, ¿qué podemos ver? Pabellones auriculares pequeños, constituidos por cartílago blando que impide su deformación. O sea, las orejitas de la guagüita son totalmente moldeables, tienen posición simétrica y pueden oír ruido y responden a estímulos auditivos. El tórax tiene una forma cilíndrica como un barril. La respiración es de tipo abdominal y la frecuencia respiratoria normal es de 40 a 60 respiraciones por minuto. Muchas personas piensan que están agitados, claramente porque su respiración es mucho más de la que tenemos nosotros como adultos, y la frecuencia cardíaca varía entre los 120 a 140 latidos. Esto también va a ser según la actividad y el llanto. Las mamas, si se encuentran aumentadas el volumen y presentan una secreción blanquecina, es producto a la acción de hormonas maternas residuales. O sea, esto no significa, esto es autolimitado y cesa, pero la hormona en el embarazo se traspasan y hacen que en los primeros días de este niño o niña existe una secreción, como le llamaban antiguamente la leche de brujas. Por lo tanto, también es importante que nosotros cada vez que evaluemos tórax presionemos de una forma firme, pero no fuerte, los pezones de este bebé o de este niño o niña para ver si tienen esta leche, esta secreción blanquecina o bien llamada leche de brujas. Abdomen, han visto que el abdomen parece una pelotita, es una forma cilíndrica y globulosa. Al momento de nacer, por lo general es plano, pero luego se hace prominente cuando se empieza a comer. La pared abdominal es tensa, yo siempre le digo a los chiquillos, esta es la mejor edad para palpar. Si uno aprende a palpar con una guagua de 2 meses va a sentir todo. Los ruidos intestinales se logran ocultar poco después del nacimiento, una vez que se haya establecido el tránsito intestinal. Es probable encontrar presencia de hernias umbilicales. Ojo, que hay hernias umbilicales que van a ceder cuando el niño fortalezca su pared abdominal y se invagina, pero hay otras hernias umbilicales que no se invaginan, que esas son las que se operan a posterior.
El cordón umbilical del recién nacido es azulado, se desprende entre los 5 a 9 días de vida. Un retraso en la cicatrización del cordón umbilical junto a la presencia de humedad circundante podría eventualmente producir una encefalitis estreptocócica que debido a la edad del recién nacido se trata con hospitalización y antibióticos endovenosos. Por lo tanto, es muy exiguo el aseo que tenemos que tener con el cordón umbilical. Ojalá siempre bajo el cordón tiene que estar el pañal, porque o si no eso significaría que está en constante humedad y ahí se puede producir esta encefalitis. Columna. Es completamente flexible la columna del recién nacido. Se debe palpar todas las prominencias vertebrales para descartar algún defecto óseo o asimetría. Cualquier anormalidad en la línea media en la piel que cubre la columna puede asociarse con disrafia o espina bífida oculta. Las disrafias espinales son un grupo de patologías que se caracterizan por anomalía en el desarrollo del tubo neural. Se clasifican en dos grupos, las disrafias abiertas, la oculta o cerrada. La oculta, esta es la mejor foto que encontré, es cuando uno hace el examen justo en la zona sacra al final, cuando uno descubre una disrafia abierta es un puntito casi microscópico, que eso significa que el tubo neural no se cerró completamente, por lo tanto requiere derivación inmediata al médico. Extremidades superiores. Son simétricas, tienden a mantenerse durante algún tiempo en la posición que tenían el útero. ¿Han visto que son como ranitas los niños cuando recién nacen? Es porque mantienen su posición de útero. Los pies adoptan una posición en varo. Podemos observar algunos casos de ciertas alteraciones como sindactilia y polidactilia. Podemos ver niños que nazcan con menos dedos o con más dedos. Y la posición siempre va a ser en arco, sobre todo el primer mes. Geniturinario. Esto es pregunta de prueba. Es muy importante que hagamos un buen examen genital. Los bebés tienen genital y tenemos que revisarlo. ¿Cuáles son los principales problemas? Es la fimosis fisiológica. La fimosis fisiológica es cuando no se logra ver el glande del pene. Esto significa que uno retrae y solamente ve una puntita. ¿Qué significa esto? Que tiene una fimosis puntiforme. También tenemos la criptorquidia, que es cuando no desciende un testículo. Ojo, que los testículos se mantienen a cierta temperatura, por lo tanto, que el testículo esté en la zona de la pelvis significa que se está manteniendo a otra temperatura. Por lo tanto, son ambas patologías muy importantes. La fimosis fisiológica acá en Chile pueden esperar hasta los 3 años para operarla, porque esto puede ceder. Y la criptorquidia se trata de operar antes del año. Genitourinario femenino, ¿qué nosotros podemos encontrar? Esto va a variar según la edad gestacional. Cuando tenemos, por ejemplo, una bebé que ha sido prematura, sus labios menores, uno los puede ver más grandes que los labios mayores, son muy prominentes. Cuando es un niño de edad gestacional ya de término, es variable. Labios mayores poco desarrollados y menores prominentes, y esto se acentúa en prematuro. Puede existir presencia de secreción vaginal. Esto va a ser por efectos de las hormonas maternas. Y además, lo que más tenemos que revisar, se supone que a los 2 meses no nos debería llegar una niña con sinequia vulvar. Si nos llega, han sido pocos los casos. El tratamiento en ese caso es cremas de estrógeno y que la mamá le masajee la zona para que esto vaya cediendo. Eso era inicialmente, ya llevamos varios minutos, lo espero en un ratito más en la segunda parte.